Buenos días, mi nombre es María Cordero. El día de hoy esta exposición corresponde al tema de la evolución del derecho internacional privado, como parte del programa instruccional de la cátedra, para lograr la comprensión certera de esta vital rama del derecho. Es por tal motivo que iniciamos esta ponencia hablando de que en la antigüedad existían muchos problemas de personalidad y territorialidad de las leyes, como parte de la tendencia privatista en función a elementos extranjeros. Por ejemplo, en el derecho griego, pese a la igualdad fundamental, existían discrepancias de carácter secundario. Las ciudades griegas celebran convenios entre sí que determinaban los jueces competentes para litigio entre ciudadanos de diferentes ciudades, mientras que en las sociedades en las que imperaba la idea religiosa, se puede observar un desprecio hacia los extranjeros, ya que la religión dominaba los ámbitos de la vida pública y privada. Por otro lado, ya en la época helenística, cada grupo de población es juzgado por sus propios tribunales, en base a sus propios derechos. Ya en la Edad Media, habían pequeños estados con legislación propia y diferente de la ley del Imperio Romano, relacionados entre sí en virtud principalmente del comercio, y que en sus relaciones muchas veces entraban en conflicto, siendo dudoso cuál estatuto era el aplicable al caso. Es producto de ello que surgieron grandes avances para solucionar, proponiéndose que aplicar el estatuto del lugar donde había ocurrido el conflicto, aplicando la territorialidad de la ley, o se exigía la aplicación del estatuto más justo, equitativo para el caso concreto. Es así como la verdadera evolución del derecho internacional privado ocurre a partir del siglo XIX, con las personas extranjeras del territorio europeo. Los glosadores. Después de la invasión de los bárbaros, el mundo del occidente se encontró dividido y los glosadores eran juristas de la época que se encargaban de glosar el corpus iuris civilis, buscándole sentido a los textos, comentándolos o añadiéndoles notas marginales y sobre todo adecuando los principios del derecho romano a las exigencias de los estatutos o costumbres locales, y en este sentido emitieron la aplicación del derecho fuera de su propio territorio. Los estatutarios. A partir del siglo XIII comienza a desarrollarse una nueva teoría sobre el problema de la personalidad y territorialidad de las leyes. Estos trataban de resolver los conflictos que se suscitaban entre los dos estatutos, el territorio que imponía el señor feudal y el personal. Los posglosadores. Esta escuela era romanista, por ende eran fundamentalmente analíticos e inductivos. No establecían reglas generales para solucionar los diversos problemas estatutarios que podían presentarse, sino que analizaban cada caso en forma individual hasta llevar a la materia analizada a su mínima expresión. Las escuelas estatutarias. Escuela francesa. Escuela francesa del siglo XVI de Argentre. Esta época se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos, con luchas internas contra el régimen feudal y externas contra la fuerza del imperio y la ideología unificadora de la Iglesia Católica. Escuela francesa del siglo XVIII. Los juristas progresistas. En este siglo se sostuvieron en forma casi general el principio de la personalidad de los estatutos, en contradicción con el de la territorialidad que predominaba en la escuela anterior. Escuela flamenco-holandesa. Lleva el chauvinismo jurídico a su máxima expresión, debido al vehemente deseo de independencia política nacida a causa de la larga ocupación extranjera. Esta escuela se caracteriza entonces por una arraigada propensión a la territorialidad de la ley, muy de acuerdo con las tendencias medievales del pueblo holandés. La escuela alemana. Esta teoría considera que los países conviven en una comunidad internacional, que la aplicación del derecho extranjero no es una regla de cortesía, sino como una obligación, la cual surge de la existencia de un mínimo de equivalencia entre las diversas instituciones jurídicas de los estados, dando origen al concepto de orden público. Escuela norteamericana. Esta escuela está caracterizada por el territorialismo de las leyes y por la aplicación de disposiciones extranjeras en razón de la cortesía internacional. Finalmente se tiene que en la antigüedad y aún en Grecia y Roma
Los monarcas ejercían ellos solos todos los poderes del gobierno. El poder juzgar, que es conocido hoy en día como poder judicial, fue el primero que los monarcas se dieron, para que fuera ejercido por otros magistrados, aunque reservándose la prerrogativa de resolver ellos, los mismos monarcas, los casos importantes de carácter penal o de carácter civil. Todo esto dio origen a que se formalizara posteriormente el poder legislativo y por consiguiente se determinara la existencia del derecho internacional privado como parte de la dinámica jurídica de cada Estado. Muchas gracias.